La frialdad femenina, a menudo interpretada como desinterés, es en realidad un sofisticado mecanismo de defensa emocional, moldeado por la biología, las experiencias pasadas y el condicionamiento social. Quienes aprenden a interpretar estas señales invisibles obtienen una ventaja real. Quienes las ignoran siguen reaccionando a las palabras y se pierden lo que queda sin decir. Existe una realidad silenciosa en la dinámica entre hombres y mujeres que rara vez se expresa en voz alta. No porque sea demasiado compleja, sino porque revela mecanismos emocionales que, al comprenderse, transforman por completo el juego del deseo, la atracción y el poder en las relaciones. Lo que se ve nunca es todo lo que sucede. A partir de ahora, escucharán lo que nadie se atreve a decir. Las verdades ocultas tras discursos preparados que la mayoría prefiere ignorar. Así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones, denle me gusta y comenten desde qué ciudad nos ven, porque quiero saberlo. Muchas mujeres temen que un canal como el nuestro llegue a los 100,000 suscriptores, porque saben que cuanto más hombres despierten, menos efectiva será la manipulación. De nada sirve despertarse si todos a tu alrededor siguen dormidos. Así que suscríbete al canal ahora para ayudarnos a hacer crecer nuestra comunidad de hombres lúcidos y preparados. Es totalmente gratis. Ahora, sin más preámbulos, manos a la obra. Primera razón, porque mostrar deseo la coloca en una posición vulnerable. Lo que pocos hombres comprenden es que, biológicamente, demostrar deseo activa el sistema de alerta en el cerebro femenino. El deseo no es solo emocional, sino también químico. Implica dopamina, oxitocina y una activación del sistema nervioso que hace que la mujer sea más sensible al rechazo y a la pérdida de control. En la práctica, cuando una mujer demuestra deseo, revela información. La información es poder. Y en el juego evolutivo de las relaciones, quien la revela primero suele quedar expuesta. Por eso muchas mujeres optan por parecer frías, no por falta de interés, sino por autopreservación emocional. Los hombres suelen escuchar las palabras e ignorar los patrones, pero las señales nunca vienen solas. La frialdad aparece junto con pequeños acercamientos, atención silenciosa, pruebas sutiles. Ella se acerca y se aleja. Este ir y venir no es confusión, sino un cálculo emocional inconsciente. Aquí está el secreto. Cuanto más control emocional siente que pierde, más fría se muestra externamente. La frialdad es una coraza, no un rechazo. Quienes comprenden esto, dejan de reaccionar con necesidad y comienzan a actuar estratégicamente. Si no aprendes a reconocer esto, seguirás interpretando la frialdad como desinterés y te alejarás en el momento equivocado. Aprende a leer las señales, o acepta permanecer vulnerable pensando que es ella quien se muestra vulnerable. Segunda razón, porque le enseñaron que querer demasiado te hace perder valor. Desde muy jóvenes, a las mujeres se les inculca la creencia de que el deseo femenino debe ser contenido para preservar el valor social y relacional. Ella aprende esto observando cómo las mujeres que demuestran fuerza de voluntad son juzgadas, comentadas y a menudo menospreciadas. El entorno cultural refuerza la idea de que el deseo femenino explícito reduce el misterio y, por lo tanto, reduce el poder. Este aprendizaje no es teórico, sino emocional, reforzado por experiencias reales de pérdida y devaluación. El cerebro femenino registra este patrón como una regla silenciosa de autoprotección. Expresar un deseo se asocia con el riesgo, la exposición y el posible arrepentimiento. La frialdad surge como una respuesta automática a este condicionamiento. No elimina el deseo, simplemente lo oculta bajo un estricto control. El deseo sigue existiendo internamente con la misma intensidad. Sin embargo, externamente se oculta para evitar consecuencias negativas. Desde un punto de vista psicológico, el valor femenino suele asociarse con una percepción de escasez emocional. Cuanto menos demuestre que lo desea, más sentirá que mantiene el control de la situación. Expresar el deseo demasiado pronto crea la sensación de rendirse sin ninguna garantía. Esto desencadena el miedo a perder estatus emocional dentro de la relación. El sistema nervioso entra en modo defensivo para evitar este desequilibrio. El frío actúa como un mecanismo regulador de este miedo. Controla su expresión para no parecer demasiado accesible.
En su mapa mental, la disponibilidad excesiva significa vulnerabilidad. La vulnerabilidad sin seguridad se interpreta como un error estratégico. De este modo, reprimir el deseo se convierte en sinónimo de autopreservación emocional. La persona promedio interpreta esta moderación como una falta de interés genuino. Él escucha palabras frías e ignora las señales sutiles de comportamiento. Reacciona intentando compensar con esfuerzo, explicaciones o insistencia. Este comportamiento no hace más que reforzar su condicionamiento de que mostrar deseo disminuye su valor. El hombre estratégico entiende que las palabras no son el principal canal de comunicación. Observa patrones, la sincronización y la coherencia. Se da cuenta de que el deseo reprimido se manifiesta indirectamente. El contacto visual, la presencia constante y la atención selectiva revelan más que las palabras. Las señales nunca aparecen solas, siempre vienen juntas. Cualquiera que lea esto dejará de reaccionar emocionalmente y comenzará a liderar la dinámica. Este condicionamiento crea pruebas invisibles de las que muchos hombres ni siquiera son conscientes de que disponen. Ella observa cómo reaccionas ante la frialdad y la ambigüedad. Evalúa si te desestabilizas cuando no recibes una validación inmediata. Mide si confundes el valor con la aprobación constante. Los hombres que necesitan validación emocional no superan estas pruebas. Los hombres que mantienen una postura firme pasan sin esfuerzo aparente. En este contexto, la frialdad es un filtro evolutivo. Ella elimina a los impulsivos y selecciona a los emocionalmente estables. No es crueldad, es adaptación. Se trata de una selección basada en la estabilidad emocional percibida. En resumen, la conclusión es simple, pero incómoda para muchos hombres. Si fuerzas las demostraciones de deseo, pierdes tu ventaja. Si exiges claridad emocional desde el principio, confirmas sus miedos. Si interpretas la frialdad como un rechazo automático, quedas fuera del juego demasiado pronto. Pero si comprendes que esa frialdad protege el valor que ella cree tener, todo cambia. Dejas de reaccionar y empiezas a mantener tu presencia. Dejas de pedir señales y empiezas a generar seguridad. Entiendes que el deseo no ha desaparecido, simplemente se ha contenido. Este conocimiento cambia por completo tu comprensión de la dinámica femenina. O aprendes esto, o te quedas frustrado, reaccionando solo a lo que es visible. Tercera razón, porque el deseo le hace perder el control emocional. Desde la perspectiva de la psicología femenina y la biología del comportamiento, el deseo es un estado de intensa activación emocional que amenaza directamente el sentido interno de control. Cuando una mujer desea a alguien, el cerebro entra en un modo químico dominado por la dopamina, la oxitocina y la adrenalina, sustancias que amplifican las emociones, aumentan la atención en la otra persona y reducen la capacidad de regulación racional. Este estado no es ni neutral ni cómodo, ya que crea anticipación, expectativa y una implicación emocional progresiva. Para el sistema nervioso femenino, perder la previsibilidad emocional se interpreta como un riesgo. El deseo no es simplemente voluntad física o interés romántico, sino la apertura de un campo emocional que puede descontrolarse. Este proceso genera miedo a actuar impulsivamente, a exponerse demasiado y a arrepentirse después. Por lo tanto, el deseo no se experimenta como algo simple o ligero, sino como algo que necesita ser controlado. La frialdad surge precisamente en este punto como un mecanismo automático de contención emocional. Intenta reducir externamente lo que internamente crece demasiado rápido. No es una ausencia de deseo, sino un intento de dominarlo. Es crucial comprender que la frialdad emocional no significa vacío emocional, sino, en la mayoría de los casos, un exceso de emoción reprimida. Cuanto más intenso es el deseo, mayor tiende a ser la rigidez del comportamiento externo. La mujer comienza a medir sus palabras, controlar sus gestos y limitar sus demostraciones para no dejarse llevar por lo que siente. Este control no es una decisión racional meditada paso a paso, sino una respuesta automática del sistema emocional que intenta preservar la estabilidad. Teme perder la postura que ha construido con el tiempo, porque esta postura representa seguridad psicológica. El deseo amenaza con desmantelar esta estructura interna cuidadosamente mantenida. Actuar impulsada por el deseo puede significar actuar fuera de la personalidad emocional que considera segura.
Por lo tanto, se endurece. La frialdad funciona como un ancla emocional que le impide ser arrastrada por la intensidad del sentimiento. Cuanto más fuerte es la atracción, mayor tiende a ser esta necesidad de contención. La paradoja es que muchos hombres lo interpretan exactamente al revés de lo que sucede. Los hombres que no comprenden este mecanismo cometen un error clásico en la interpretación emocional. Suponen que la frialdad es desinterés, cuando en realidad puede ser miedo a una implicación intensa. Al reaccionar con ansiedad, exigencias o insistencia, aumentan aún más el riesgo percibido. Esto activa defensas emocionales más rígidas y refuerza la frialdad. El hombre atento, en cambio, nota que la frialdad suele surgir precisamente cuando la conexión empieza a profundizarse. Observa que el distanciamiento aparece después de momentos de cercanía emocional o intercambio significativo. Esto indica un conflicto interno, no un rechazo. La mujer intenta equilibrar lo que siente con lo que cree que es seguro sentir. Este conflicto genera comportamientos ambiguos que confunden a quienes no saben interpretar patrones. El deseo impulsa hacia la entrega, mientras que el miedo impulsa hacia el control. La frialdad es el resultado visible de esta constante tensión interna. Quienes no lo entienden reaccionan mal y pierden terreno. Quienes lo entienden mantienen la estabilidad. Las señales de este conflicto emocional nunca aparecen de forma aislada, sino en patrones de comportamiento consistentes. El acercamiento seguido de la retirada es uno de los indicadores más claros del deseo, acompañado de miedo. El interés silencioso combinado con una comunicación fría también es un patrón común. Ella permanece presente, observa, sigue, pero evita profundizar verbalmente el vínculo. Estas señales indican que el deseo está activo, pero constantemente reprimido. Su sistema emocional intenta ganar tiempo para evaluar si es seguro perder el control. Cuanto más impredecible sea el comportamiento masculino, mayor será la necesidad de frialdad. Cuanto más caótico sea el entorno emocional, más se cierra ella. Por lo tanto, los hombres emocionalmente inestables amplifican este mecanismo sin darse cuenta. La frialdad no es un arma contra el hombre, sino una defensa contra el caos emocional. Interpretar correctamente estas señales cambia por completo la dinámica de la interacción. La diferencia clave entre los hombres frustrados y los hombres estratégicamente eficaces radica en comprender que el mayor temor no es el deseo en sí, sino la pérdida de control que provoca. Cuando un hombre demuestra ansiedad, necesidad o prisa, confirma precisamente el riesgo que ella intenta evitar. Cuando reacciona a la frialdad con exigencias emocionales, acelera su retraimiento. Un hombre que mantiene una actitud tranquila, predecible y emocionalmente estable reduce drásticamente este temor. Demuestra, sin palabras, que el deseo no tiene por qué ser caótico ni destructivo. Esta estabilidad crea una verdadera seguridad psicológica. Con seguridad, el control deja de ser necesario. Sin la necesidad de control, la frialdad comienza a desvanecerse naturalmente. Este es un proceso gradual, no forzado. O comprendes esta profunda lógica, o seguirás confundiendo la contención emocional con la falta de interés y perderás oportunidades sin saber jamás por qué. Cuarta razón, porque teme parecer débil por desear a alguien. En la psicología femenina, desear a alguien no es solo un acto emocional, sino una expresión de jerarquía interna. Cuando una mujer admite su deseo, siente que está revelando una necesidad y ésta se asocia automáticamente con la debilidad emocional. Este temor no surge de la nada, sino de un profundo aprendizaje social que asocia la fortaleza femenina con la autosuficiencia emocional. Demostrar que desea a alguien puede parecerle una ruptura con esa imagen de control e independencia que le llevó años construir. El deseo, en este contexto, amenaza la identidad emocional que presenta al mundo. Teme que, al desear, pierda respeto, poder y su posición dentro de la dinámica. El cerebro asocia esta exposición con la posibilidad de ser dominada emocionalmente. Por lo tanto, prefiere contener su deseo antes que arriesgarse a parecer frágil. La frialdad emerge como una máscara de fortaleza. No es una ausencia de sentimiento, sino una protección de su propia imagen emocional. Desde una perspectiva evolutiva y social, las mujeres han aprendido que demostrar debilidad emocional puede tener consecuencias negativas,
Quienes se muestran demasiado vulnerables pueden ser explotadas, descartadas o devaluadas. El cerebro femenino registra estas experiencias, ya sean directas u observadas, y automáticamente comienza a evitarlas. Desear a alguien activa precisamente esta zona de riesgo psicológico. Al desear a alguien, siente que le otorga una ventaja emocional a la otra persona. Para evitar este desequilibrio, endurece su postura. La frialdad funciona como un escudo simbólico contra el sentimiento de inferioridad emocional. Cree que al mantener la distancia emocional, conserva el control sobre su propia vida emocional. Este mecanismo no es racional, sino profundamente condicionado. Incluso cuando confía parcialmente, el miedo a parecer débil permanece activo. Por lo tanto, elige mostrarse distante en lugar de vulnerable. Los hombres que no comprenden este mecanismo interpretan la frialdad como arrogancia, orgullo o desinterés. Creen que si ella quisiera algo, lo demostraría claramente. Esta interpretación ignora por completo el conflicto interno que ella experimenta. La mujer puede desear algo intensamente y aún así negarse a mostrarlo. El deseo choca con el miedo a perder estatus emocional. Cuando el hombre reacciona intentando provocar muestras de afecto, aumenta aún más esta percepción de debilidad. La presión refuerza el mecanismo de defensa. El hombre estratégico se da cuenta de que la frialdad aparece precisamente cuando ella empieza a preocuparse. Comprende que la distancia emocional es un intento de evitar sentirse inferior en la dinámica. Esta comprensión transforma por completo su comportamiento. En lugar de exigir, mantiene presencia y liderazgo emocional. Las señales de este miedo a parecer débil se manifiestan en patrones claros para quienes saben observar. Evita las declaraciones directas, pero mantiene una cercanía constante. Muestra interés mediante acciones indirectas, pero se cierra verbalmente. Pone a prueba si el hombre se mantiene firme, incluso sin validación emocional explícita. Estas pruebas no son juegos conscientes, sino filtros psicológicos. Quieres saber si te derrumbas emocionalmente cuando no recibes confirmación. Si insistes, das demasiadas explicaciones o muestras inseguridad. Siente que hizo bien en protegerse. Si mantienes una postura estable, comienza a relajarse. La frialdad, en esta etapa, es una prueba de fortaleza emocional. No de fortaleza física o social, sino de fortaleza interior. Quien no supera esta prueba queda automáticamente descartado. El último punto que pocos hombres comprenden es que las mujeres no temen amar, sino parecer menos importantes por ello. No temen la conexión, sino la pérdida de autoridad emocional que, según creen, acompaña al deseo. Cuando un hombre entiende esto, deja de intentar convencer y empieza a liderar. No exige demostraciones. Crea un entorno donde demostrar no parezca una debilidad. Con previsibilidad, calma y liderazgo emocional, reduce su miedo interior. Cuando el deseo deja de representar una pérdida de poder, la frialdad se vuelve innecesaria. Este proceso no se da con presión, sino con constancia. O entiendes que la frialdad protege su imagen de fortaleza, o seguirás confundiendo la actitud defensiva con el desinterés. Conocer este mecanismo es la diferencia entre persistir en la oscuridad y actuar con verdadera ventaja emocional. Quinta razón, porque la frialdad crea una falsa sensación de poder. La frialdad le brinda a la mujer una sensación inmediata de control dentro de la dinámica emocional. Cuando reduce las muestras de afecto y deseo, el cerebro interpreta esta contención como una recuperación del poder. Este poder no es necesariamente real, pero el sistema emocional lo percibe como tal. Al mostrarse indiferente, siente que dicta el ritmo de la interacción y minimiza los riesgos internos. La frialdad crea la ilusión de que no necesita nada ni a nadie. Esta ilusión calma el sistema nervioso y reduce la ansiedad relacionada con la posibilidad de pérdida. El deseo, por otro lado, aumenta la sensación de dependencia emocional. Para evitar este estado, elige una postura fría como estrategia defensiva. La frialdad comienza a funcionar como un mecanismo de seguridad psicológica. No se trata de dominar al otro, sino de dominar su propio miedo. Desde un punto de vista psicológico, el control emocional suele confundirse con el poder personal. Al mostrarse fría, la mujer siente que está por encima de la situación y que no está a su merced. Esta sensación resulta muy gratificante para el cerebro, ya que reduce la sensación de vulnerabilidad.
La frialdad crea una distancia emocional que impide una implicación profunda e inmediata. Esta distancia permite la observación, la evaluación y el cálculo emocional. Cuanto más impredecible sea el escenario, mayor será la necesidad de esta falsa sensación de poder. El deseo amenaza este equilibrio porque coloca a la otra persona en una posición de influencia emocional. Cuando ella desea, siente que el hombre adquiere importancia interna. Para evitar esta asimetría, se cierra en sí misma. La frialdad, entonces, no es un ataque, sino una restauración del equilibrio interno percibido. Es un mecanismo de compensación emocional. Los hombres que no comprenden este proceso reaccionan intentando romper la frialdad con un esfuerzo excesivo. Creen que más atención, más palabras o más intensidad generarán cercanía. En la práctica, esto refuerza su ilusoria sensación de poder. Cuanto más reacciona el hombre, más siente ella que controla la dinámica. Este comportamiento masculino valida el uso de la frialdad como herramienta psicológica. El hombre estratégico entiende que el poder emocional no se puede combatir con reacción. Percibe que la frialdad es un signo de inseguridad camuflada, no de superioridad real. Al mantener una postura firme y no reactiva, desmantela la ilusión de control. La ausencia de respuesta ansiosa reduce el efecto de la frialdad. Sin reacción, la falsa sensación de poder comienza a perder fuerza. Este es un punto crítico en la dinámica. Las señales de este uso de la frialdad como poder se manifiestan de forma consistente para quienes observan patrones. Ella alterna entre presencia y distancia para mantener a la otra persona emocionalmente atenta. Responde, pero no se compromete, creando tensión psicológica. Observa cómo reacciona el hombre ante el silencio y la ambigüedad. Estos comportamientos no son aleatorios, sino intentos de mantener una ventaja emocional. La frialdad funciona como un regulador de la jerarquía percibida. Si el hombre parece afectado, su estrategia se refuerza. Si permanece impasible, la estrategia pierde efectividad. Este juego no es necesariamente consciente, sino profundamente instintivo. El sistema emocional pone a prueba constantemente dónde reside el poder. Quien demuestra menos dependencia tiende a ser percibido como más fuerte. El último punto que pocos hombres comprenden es que la frialdad no sustenta el poder real a largo plazo. Solo crea una burbuja temporal de seguridad emocional. Cuando un hombre entiende esto, deja de competir y comienza a liderar emocionalmente. No intenta demostrar su valía ni busca validación. Mantiene la dirección, la previsibilidad y la calma. Esta postura desmantela la falsa sensación de poder creada por la frialdad. Sin la reacción masculina, la frialdad pierde su función psicológica. La mujer comienza a sentir curiosidad, no control. El deseo deja de ser una amenaza y resurge. Este es el momento en que la dinámica cambia silenciosamente. O comprendes que la frialdad es un poder ilusorio, o seguirás reaccionando a una defensa que solo existe porque la alimentas. Sexta razón, porque admitir el deseo significa admitir la dependencia emocional. En la psicología femenina, admitir el deseo no solo implica reconocer la atracción, sino aceptar la posibilidad de una dependencia emocional. Cuando una mujer reconoce que desea a alguien, automáticamente comprende que esa persona tendrá un impacto directo en su estado emocional. Esto significa que su estado de ánimo, atención e incluso autoestima pueden verse afectados por la respuesta de la otra persona. Para el sistema nervioso femenino, esta dependencia potencial se interpreta como un riesgo. El deseo crea vínculos, y los vínculos crean la posibilidad de una pérdida. Esta cadena emocional es rápida, intensa y difícil de controlar. Por lo tanto, admitir el deseo genera malestar interno. La frialdad surge como un intento de interrumpir este proceso antes de que progrese. No se trata de negar el sentimiento en sí, sino de negar la dependencia que puede generar. La mujer intenta mantener la ilusión de una autonomía emocional total. Desde un punto de vista biológico, el deseo activa mecanismos de apego profundamente arraigados. Hormonas como la oxitocina y la vasopresina refuerzan la conexión emocional y aumentan la sensibilidad a la respuesta de la otra persona. Esto hace que la mujer se sienta más vulnerable al rechazo, la ausencia y los cambios de comportamiento.
Para quienes valoran el control emocional, esta vulnerabilidad se percibe como una amenaza. Admitir el deseo es admitir que la otra persona puede herirla. Para evitar esta situación, intenta mantener la distancia emocional. La frialdad actúa como una barrera química y psicológica contra el apego excesivo. Al reducir las muestras de interés, intenta disminuir el vínculo interno. Este mecanismo no es racional, sino automático. El cerebro intenta protegerse del dolor futuro incluso antes de que exista. Los hombres que no comprenden este mecanismo interpretan la frialdad como independencia emocional o falta de interés. Creen que una mujer fría simplemente está desapegada. En realidad, a menudo lucha por no apegarse demasiado. Cuando un hombre reacciona con intensidad emocional, aumenta la sensación de riesgo. Esto confirma su temor a perder autonomía emocional. El hombre estratégico comprende que la frialdad surge cuando comienza a formarse una conexión. Entiende que la dependencia emocional es algo que ella intenta evitar a toda costa. En lugar de presionar por la cercanía, mantiene la estabilidad. Esta postura reduce su temor a convertirse en rehén emocional de la situación. Sin presión, la dependencia deja de parecer inevitable. El deseo se experimenta con menos amenaza. Las señales de este intento por evitar la dependencia emocional se manifiestan en patrones claros. Se acerca, crea una conexión y luego se distancia emocionalmente con rapidez. Muestra interés, pero evita profundizar los vínculos verbales o emocionales. Mantiene el contacto, pero controla su intensidad. Estos comportamientos indican un temor a involucrarse más de lo que considera seguro. Su sistema emocional intenta equilibrar el deseo y la autonomía. La frialdad es el mecanismo que utiliza para mantener este equilibrio. Cuanto mayor es el riesgo de apego que percibe, más rígida se vuelve externamente. Este patrón se repite hasta que se siente lo suficientemente segura como para bajar la guardia. Quienes no reconocen este ciclo reaccionan mal y aceleran el distanciamiento. Quienes lo reconocen mantienen una postura y una paciencia estratégica. El último punto que pocos hombres comprenden es que las mujeres no temen al deseo en sí, sino a la pérdida de autonomía emocional que representa. Cuando un hombre demuestra previsibilidad, coherencia y control emocional, reduce este temor. Demuestra que la conexión no requiere dependencia inmediata. Esta seguridad le permite sentir sin sentirse atrapada. Con el tiempo, la frialdad pierde su función porque la dependencia deja de parecer peligrosa. Este proceso no se produce mediante la insistencia, sino mediante la estabilidad. El hombre que comprende esto deja de buscar validación emocional constante. Empieza a dirigir la dinámica con calma y firmeza. O se comprende que la frialdad protege contra la dependencia emocional, o se seguirá confundiendo la autoprotección con el desinterés. Esta comprensión es una verdadera ventaja para quienes saben cómo utilizarla. Séptima razón, porque ya se lastimó a sí misma cuando mostró interés anteriormente. Cuando una mujer ha sufrido por expresar deseo en el pasado, su cerebro registra esta experiencia como una alerta biológica. El sistema nervioso aprende por asociación, vinculando la expresión emocional con el dolor. La memoria emocional no distingue entre contextos pasados y presentes. Para el cerebro, volver a sentir deseo activa el mismo circuito de riesgo. Por eso muchas mujeres parecen frías incluso cuando sienten verdadera atracción. La frialdad surge como una respuesta condicionada al dolor del pasado. No es una frialdad gratuita, sino una autoprotección aprendida. Cada gesto contenido es un intento de evitar repetir la experiencia traumática. El deseo llega a percibirse como un desencadenante del sufrimiento. El pasado moldea silenciosamente el comportamiento presente. Ignorar esto es malinterpretar la base del comportamiento femenino. Desde un punto de vista psicológico, las experiencias emocionales negativas crean mecanismos de defensa automáticos. Cuando una mujer se abrió emocionalmente y fue rechazada, abandonada o humillada, el cerebro registró la vulnerabilidad como un error. Mostrar disposición pasó a significar una exposición excesiva. La frialdad se convierte entonces en un filtro emocional aprendido. Cree que al no mostrar sus emociones, reduce la probabilidad de volver a sufrir. Este comportamiento no es consciente la mayor parte del tiempo. El cuerpo reacciona antes que la mente racional.
El deseo activa recuerdos emocionales almacenados en el sistema límbico. Para evitar el dolor, reprime las señales externas de interés. La frialdad funciona como un escudo emocional reconstruido tras la caída. Es una respuesta emocional de supervivencia, no arrogancia. Los hombres desprevenidos interpretan este comportamiento como desinterés o desprecio. No se dan cuenta de que la frialdad puede coexistir con un deseo intenso. Al reaccionar con exigencias emocionales, refuerzan su miedo. Esto confirma la creencia de que abrirse conlleva presión o dolor. El hombre estratégico entiende que el pasado emocional de una mujer influye en el presente. No exige pruebas inmediatas de interés. Observa la coherencia en el comportamiento en lugar de las palabras. Entiende que las señales vienen en grupos, no de forma aislada. La ausencia de una demostración explícita no significa ausencia de deseo. A menudo significa miedo a revivir viejas heridas. Quienes entienden esto actúan con firmeza, no con necesidad. Los patrones de este trauma emocional se repiten constantemente. Se conecta, pero se retira cuando percibe una mayor implicación. Muestra interés indirecto, pero evita declaraciones claras. Prueba la reacción del hombre antes de exponerse más. Observa si reacciona con control o ansiedad. Estas pruebas no son juegos conscientes, sino mecanismos de seguridad emocional. Cuanto más predecible y estable parece el hombre, menos miedo siente. La frialdad disminuye cuando el entorno emocional parece seguro. Pero si el hombre la presiona, se cierra aún más. El trauma del pasado dicta el ritmo del acercamiento. Ignorarlo acelera el distanciamiento. El último punto que pocos hombres aceptan es que las heridas emocionales no sanan con insistencia, sino con un liderazgo emocional sereno. El hombre que comprende esto no intenta convencer, demostrar ni suplicar. Mantiene la compostura, la dirección y el autocontrol. No reacciona ante la frialdad como una ofensa personal. Permite que el tiempo y la constancia hagan el trabajo psicológico. Esto crea la seguridad suficiente para que ella baje sus viejas defensas. El deseo entonces comienza a surgir de forma natural. O comprendes que la frialdad puede ser una cicatriz emocional, o seguirás interpretando la protección como rechazo. Esta comprensión distingue a los hombres frustrados de los hombres que dominan la dinámica emocional. Octava razón, porque el deseo la expone, y ella odia sentirse expuesta. Cuando una mujer siente deseo, automáticamente se siente emocionalmente expuesta. El deseo revela intenciones internas que preferiría mantener bajo control. Cuando desea a alguien, siente que partes íntimas de su psique se hacen visibles. Esta exposición activa profundos mecanismos de defensa del ego. El cerebro interpreta la exposición emocional como una pérdida de protección. La frialdad surge como un intento de cerrar esta ventana interior. Al ocultar el deseo, siente que recupera la privacidad emocional. La exposición genera ansiedad porque reduce la capacidad de predecir el resultado. Sentir deseo es admitir que algo dentro de ella puede ser visto y juzgado. Para muchas mujeres, esto es profundamente incómodo. La frialdad se convierte entonces en un velo psicológico. Desde un punto de vista neuropsicológico, la exposición emocional activa el sistema de amenaza. El sistema límbico reacciona como si se enfrentara a un riesgo social. El deseo coloca a la mujer en una posición de posible evaluación, rechazo o devaluación. Esta posibilidad activa el miedo a la pérdida de estatus emocional. La frialdad funciona como camuflaje conductual. Al parecer indiferente, reduce la probabilidad de ser percibida con claridad. Esto le da tiempo para observar el entorno emocional. El deseo acelera los procesos internos que prefiere controlar. Al exponerse, pierde el control de la narrativa emocional. La frialdad restaura la sensación de secreto interno. No es una ausencia de sentimiento, sino un ocultamiento estratégico. El cerebro busca seguridad antes de permitir la apertura. Los hombres que no comprenden este factor creen que el deseo debe demostrarse directamente. Confunden la exposición emocional con una sinceridad sana. Para una mujer, sin embargo, la exposición sin seguridad es un riesgo puro. Cuando un hombre reacciona intensamente ante la más mínima señal de interés, amplifica su miedo. Esto confirma la idea de que la autoexposición genera consecuencias difíciles de controlar. El hombre estratégico
entiende que el silencio y la contención también son señales. Observa microcomportamientos en lugar de declaraciones explícitas. Percibe que una mujer que se expone demasiado se siente incómoda. Al mantener una postura firme y no invasiva, reduce la sensación de exposición. Esto crea un espacio para que ella se sienta segura. La ausencia de presión es esencial en esta etapa. Los patrones de este miedo a la exposición se manifiestan en comportamientos específicos. Evita hablar de sus sentimientos, pero mantiene un contacto frecuente. Muestra interés en las acciones, no en las palabras. Se cierra en sí misma cuando la conversación se torna demasiado directa emocionalmente. Prefiere entornos donde el deseo pueda ser implícito. La frialdad se presenta como un control de su imagen emocional. Cuanto menos revela, más protegida se siente. Este patrón no es un juego consciente, sino una defensa automática. La exposición amenaza la identidad emocional que ha construido. La frialdad preserva esta identidad intacta. El hombre atento percibe estas señales agrupadas. Comprende que el deseo está ahí, solo que oculto. El punto clave que pocos hombres comprenden es que la exposición emocional femenina requiere un contexto seguro y un liderazgo tranquilo. Un hombre que entiende esto no fuerza confesiones ni exige claridad inmediata. Crea un entorno predecible y estable. Demuestra control emocional y ausencia de urgencia. Esto reduce su miedo a la exposición. Cuando la frialdad deja de ser necesaria para la protección, disminuye naturalmente. El deseo comienza a surgir sin que ella se sienta excesivamente vulnerable. O comprendes que la frialdad protege contra la exposición emocional, o seguirás exigiendo apertura a alguien que aún no se siente seguro. Esta comprensión es una ventaja silenciosa pero decisiva en la dinámica de la atracción. Novena razón, porque cuanto más desea algo, más intenta ocultarlo. Cuanto más intenso es el deseo de una mujer, mayor es el esfuerzo que tiende a hacer para ocultarlo. El aumento del deseo activa circuitos emocionales profundos vinculados al apego y la vulnerabilidad. El cerebro interpreta esta intensidad como algo que necesita ser regulado. Al experimentar un fuerte deseo, percibe una pérdida de neutralidad emocional. Esta pérdida genera miedo a la exposición, al rechazo y a la dependencia. Para compensar, intensifica el control de su comportamiento. La frialdad surge como respuesta proporcional a la intensidad interna. Cuanto mayor es la llama, más rígida es la coraza externa. Este mecanismo crea una contradicción visible para quienes saben observar. El deseo crece internamente, mientras el comportamiento se enfría externamente. Esta dinámica confunde a los hombres desprevenidos. Desde un punto de vista biológico, las emociones intensas exigen un mayor gasto energético del sistema nervioso. El deseo exacerbado aumenta la actividad del sistema límbico y reduce el control consciente. Para restablecer el equilibrio, el cerebro activa mecanismos de contención. La frialdad es uno de estos mecanismos. Reduce los estímulos externos para disminuir la activación interna. Ocultar el deseo es un intento de ralentizar la propia implicación. La mujer no quiere sentir tanto como siente. El deseo intenso amenaza el autocontrol emocional que tanto valora. Al mostrarse fría, intenta convencerse de que tiene el control. Esta estrategia genera un alivio temporal. No elimina el deseo, solo lo reprime. La represión, a su vez, aumenta la tensión emocional. Los hombres que no reconocen este patrón interpretan la creciente frialdad como una pérdida de interés. Creen que algo salió mal cuando, en realidad, todo salió demasiado bien. El error clásico del hombre es reaccionar con inseguridad o insistencia. Estas reacciones amplifican su conflicto interno. Cuanto más exige señales, más se cierra ella. El hombre estratégico entiende que la intensidad emocional femenina rara vez se manifiesta directamente. Observa coherencia entre la presencia, la atención y el comportamiento indirecto. Comprende que las señales vienen en conjunto, no de forma aislada. La frialdad no aparece sola, viene acompañada de una cercanía constante. Este contraste es el verdadero indicador del deseo reprimido. Ignorarlo es perder ventaja emocional. Las señales de que oculta su deseo a medida que crece son constantes. Mantiene un contacto frecuente, pero controla su tono emocional. Demuestra interés práctico, pero evita verbalizar sus sentimientos. Parece disponible,
pero emocionalmente reservada. Observa atentamente la reacción del hombre desde una aparente distancia. Pone a prueba si él se mantiene firme sin una validación explícita. Esta prueba no es consciente, sino instintiva. Cuanto más estable se muestra el hombre, más seguro parece el entorno emocional. La frialdad comienza a perder su función defensiva. El deseo entonces encuentra espacio para manifestarse con mayor claridad. Este proceso requiere tiempo y una correcta interpretación de la dinámica. El punto clave que pocos hombres comprenden es que una mayor frialdad puede indicar un mayor deseo y no al revés. Un hombre que entiende esto no entra en pánico ni intenta forzar la intimidad. Mantiene la compostura, la dirección y el autocontrol emocional. No confunde el silencio con un rechazo inmediato. Observa patrones a lo largo del tiempo, no reacciones aisladas. Esta lectura precisa crea una verdadera ventaja psicológica. Mientras otros reaccionan emocionalmente, él permanece firme. Esto reduce su conflicto interno y debilita su necesidad de esconderse. O comprendes que el deseo intenso genera contención, o seguirás interpretando las señales incorrectamente. Esta comprensión distingue a los hombres reactivos de los hombres que dominan la dinámica emocional. 10ª razón, porque confunde el deseo con el riesgo emocional. Para muchas mujeres, el deseo y el riesgo emocional comparten el mismo espacio psicológico. Cuando surge el deseo, el cerebro asocia automáticamente esta sensación con la posibilidad de un sufrimiento futuro. Esta asociación no es lógica, sino emocional, y está condicionada por experiencias pasadas. El deseo activa expectativas, y las expectativas crean vulnerabilidad. La vulnerabilidad, a su vez, se percibe como una amenaza al equilibrio interno. Por lo tanto, sentir deseo no solo es placentero, sino también alarmante. El sistema emocional interpreta el deseo como el inicio de un problema potencial. La frialdad aparece como un intento de neutralizar este riesgo percibido. Al enfriarse externamente, intenta reducir el impacto interno. El deseo deja de ser simplemente atracción y se convierte en una señal de alerta emocional. Esta confusión moldea gran parte del comportamiento femenino en la dinámica afectiva. Desde un punto de vista neuropsicológico, el cerebro prioriza evitar el dolor por encima de buscar el placer. Cuando surge el deseo, conlleva la posibilidad de rechazo, abandono o frustración. Estos escenarios activan el sistema de alerta incluso antes de que ocurra cualquier evento concreto. La mujer siente que desear le abre la puerta a lo impredecible. Esta imprevisibilidad genera ansiedad emocional. Para reducirla, intenta bloquear el estímulo de raíz. La frialdad actúa como un freno emocional preventivo. Al no mostrar deseo, cree reducir el riesgo asociado. Esta estrategia le proporciona una sensación temporal de seguridad. El problema es que el deseo persiste internamente, simplemente reprimido, sin resolver. Los hombres que no comprenden esta dinámica creen que el deseo debería ser algo simple y directo. No se dan cuenta de que, para muchas mujeres, el deseo implica perder la seguridad emocional. Cuando un hombre reacciona precipitadamente o con intensidad, confirma su miedo. Esto refuerza la idea de que el deseo conduce al caos emocional. El hombre estratégico entiende que el deseo femenino necesita estructura para no parecer amenazante. Comprende que la estabilidad reduce la asociación entre deseo y riesgo. Al mantener un comportamiento predecible, reduce su ansiedad. La ausencia de presión permite que el deseo se sienta sin pánico. Este control del entorno es fundamental. Sin él, la frialdad se mantiene como defensa automática. Las señales de esta confusión entre deseo y riesgo se manifiestan en patrones claros. Muestra interés, pero se retrae al aumentar la cercanía. Disfruta de la conexión, pero evita profundizar en las emociones. Alterna momentos de apertura con periodos de retraimiento. Estos movimientos no son incoherencias, sino mecanismos de autoprotección. El sistema emocional intenta equilibrar la atracción y la seguridad. Cuanto mayor es el deseo, mayor es el miedo a sus consecuencias. La frialdad surge como un intento de minimizar el daño anticipado. El hombre atento percibe que estas señales coinciden. Comprende que el problema no es el deseo, sino el miedo a sus repercusiones. Esta comprensión transforma por completo su forma de actuar.
El punto clave que pocos hombres comprenden es que el deseo femenino necesita sentirse seguro para existir plenamente. Cuando un hombre ofrece una guía emocional clara, reduce la percepción de riesgo. No crea caos ni incertidumbre innecesaria. Mantiene una postura firme y emocionalmente estable. Esto separa el deseo del peligro en su mente. La frialdad pierde su función cuando el riesgo emocional parece controlable. El deseo deja entonces de ser reprimido internamente. O comprendes que ella confunde el deseo con el riesgo emocional, o seguirás reaccionando de una manera que intensifique este miedo. Este conocimiento no es obvio, pero es crucial para cualquiera que busque dominar la dinámica de la atracción. 11ª razón, porque la frialdad la protege del rechazo directo. La frialdad actúa como un amortiguador psicológico contra el rechazo directo. Cuando una mujer no muestra deseo, reduce drásticamente la probabilidad de recibir un no explícito. El cerebro interpreta el rechazo directo como una amenaza social y emocional. Para evitar este impacto, prefiere no exponerse por completo. La frialdad crea una zona de ambigüedad donde el rechazo nunca se confirma. Sin confirmación, el dolor es menor y más controlable. El sistema emocional prefiere la incertidumbre a la humillación clara. Al mantenerse fría, preserva su autoestima. Esta estrategia evita heridas abiertas al ego. No es cobardía, es autoprotección emocional aprendida. Desde un punto de vista neuropsicológico, el rechazo activa las mismas áreas cerebrales asociadas con el dolor físico. El cerebro femenino, más sensible a las señales sociales, anticipa este riesgo rápidamente. Demostrar deseo implica reconocer la posibilidad de un rechazo inmediato. La frialdad reduce esta posibilidad al mantener todo implícito. Lo implícito no puede negarse claramente. Sin una negación clara, el impacto emocional se diluye. La mujer siente que mantiene el control sobre el resultado. Por lo tanto, la frialdad no es una falta de interés, sino una estrategia para minimizar el daño. Prefiere ignorar la verdad antes que afrontar su dolor. Este comportamiento se ve reforzado por experiencias negativas pasadas. El cerebro aprende a evitar situaciones de alto impacto emocional. Los hombres que no entienden esto creen que la frialdad es una clara falta de interés. Interpretan la ausencia de señales como una falta de deseo. Al retraerse o reaccionar con frustración, pierden la oportunidad de comprender la dinámica correctamente. El hombre estratégico entiende que la frialdad puede indicar miedo al rechazo, no falta de atracción. Se da cuenta de que la mujer busca seguridad antes de exponerse. Al mantener una postura firme y no reactiva, reduce el riesgo percibido. La previsibilidad masculina disminuye el miedo al rechazo. Cuando el entorno parece seguro, ella siente menos necesidad de protegerse. La frialdad comienza a debilitarse de forma natural. Este proceso no es rápido, pero es constante. Los patrones de este mecanismo se repiten constantemente. Ella muestra interés indirecto, pero evita las declaraciones directas. Mantiene el contacto, pero controla la intensidad emocional. Observa atentamente la reacción del hombre ante la ambigüedad. Comprueba si él se retrae ante la frialdad. Estas pruebas sirven para evaluar si será rechazada si se expone. Cuanto más estable se mantiene el hombre, menos miedo siente ella. La frialdad funciona como un escudo temporal. Cuando el escudo ya no es necesario, se derrumba. Estas señales nunca aparecen de forma aislada. Surgen juntas y siguen una lógica emocional predecible. El punto clave que pocos hombres dominan es que la frialdad protege más al ego que al corazón. Quien comprende esto no fuerza declaraciones ni exige claridad inmediata. Crea un escenario donde el rechazo no parece amenazante. Mantiene un liderazgo emocional sin presión. Esto reduce el miedo a exponerse. Cuando el rechazo deja de parecer inevitable, la frialdad pierde su función. El deseo entonces encuentra espacio para manifestarse. O comprendes que la frialdad protege del rechazo directo, o seguirás confundiendo la defensa con el desprecio. Esta comprensión es una verdadera ventaja estratégica para quienes saben observar patrones y no solo palabras. 12ª razón. Porque teme desear más de lo que recibe. Las mujeres temen desear más de lo que reciben porque esto genera una inmediata sensación de desequilibrio emocional.
Cuando se dan cuenta de que están invirtiendo más internamente que la otra persona, su sistema emocional se pone en alerta. Este desequilibrio se interpreta como una pérdida de poder en la relación. El deseo comienza a verse como un error estratégico. Sienten que se están colocando en una posición inferior dentro de la dinámica. Para evitar este sentimiento, reprimen lo que sienten. La frialdad surge como un intento de equilibrar la balanza emocional. Al mostrarse menos interesadas, intentan reducir la diferencia percibida. Este mecanismo protege su ego y autoestima. El miedo no es a amar, sino a amar solas. Este miedo influye profundamente en el comportamiento femenino. Desde un punto de vista psicológico, la reciprocidad es uno de los pilares de la seguridad emocional. Cuando una mujer siente que desea más de lo que recibe, el cerebro lo interpreta como un riesgo de frustración futura. La anticipación del dolor es suficiente para generar retraimiento emocional. El deseo intenso, sin garantía de una reciprocidad equivalente, activa la ansiedad. Esta ansiedad es incómoda y difícil de sostener. Para reducirla, disminuye las muestras externas de interés. La frialdad funciona como un ajuste de expectativas. Al no demostrar tanto, intenta no sentir tanto. Este control no elimina el deseo, pero lo comprime. El cerebro prefiere menos placer a más sufrimiento potencial. Este es un cálculo emocional silencioso y constante. Los hombres que no comprenden esta lógica creen que la frialdad indica falta de atracción. No se dan cuenta de que el problema no es el deseo, sino el miedo a la asimetría emocional. Cuando un hombre es inconsistente, distante o ambiguo, amplifica este miedo. La mujer siente que podría estar invirtiendo más de lo debido. Para protegerse, se cierra aún más. El hombre estratégico entiende que la consistencia reduce este miedo. Demuestra interés de forma estable, sin exageraciones ni ausencias. Esta previsibilidad crea un equilibrio emocional percibido. Cuando ella siente que recibe tanto como desea, la frialdad pierde su función. El entorno emocional se vuelve más seguro. Las señales de este miedo se manifiestan en patrones claros. Muestra interés, pero se retira cuando percibe falta de reciprocidad. Se involucra emocionalmente, pero pone a prueba el nivel de compromiso del hombre. Observa si él invierte tiempo, atención y constancia. Cuando percibe un desequilibrio, se aleja. La frialdad surge como una corrección automática. Este comportamiento no es manipulación consciente, sino autoprotección emocional. Cuanto más desea, más intenta ocultarlo. Esta paradoja confunde a los hombres desprevenidos. Sin embargo, para quienes observan los patrones, la lógica es clara. El deseo reprimido va de la mano con el miedo a la frustración. El punto clave que pocos hombres comprenden es que la frialdad femenina suele ser un indicador de la reciprocidad percibida. Un hombre que entiende esto no juega con la ausencia ni la exageración. Mantiene el equilibrio, la dirección y la claridad emocional. No deja dudas constantes sobre su interés. Esto reduce su temor a desear más de lo que recibe. Cuando se restablece el equilibrio, la frialdad se vuelve innecesaria. El deseo puede entonces manifestarse con menos conflicto interno. O comprendes que ella teme invertir emocionalmente más de lo que recibe, o seguirás interpretando la protección como desinterés. Esta comprensión es una ventaja estratégica silenciosa para cualquiera que busque dominar realmente la dinámica emocional. 13ª razón, porque mostrar deseo le quita su coraza emocional. Demostrar deseo implica despojarse de la coraza emocional que una mujer ha construido a lo largo de los años. Esta coraza no surgió por casualidad, sino como respuesta a experiencias de rechazo, frustración y pérdida de control emocional. Al demostrar deseo, esta protección simbólica se desvanece instantáneamente. El cerebro interpreta este acto como una exposición directa a riesgos emocionales. Sin la coraza, se siente vulnerable al juicio, al abandono y a los cambios repentinos de la otra persona. La frialdad emerge como sustituto de esta coraza, funcionando como un escudo conductual. Al mostrarse distante, siente que mantiene su integridad emocional. El deseo amenaza esta estructura defensiva cuidadosamente construida. Por lo tanto, demostrar deseo requiere una gran valentía emocional. No todas las mujeres están dispuestas a pagar este precio psicológico. La frialdad preserva la coraza intacta.
Desde un punto de vista psicológico, la coraza emocional representa la identidad y la supervivencia, protege la autoimagen y reduce los impactos emocionales inesperados. Cuando una mujer siente deseo, esta identidad entra en conflicto. El deseo exige apertura, entrega y riesgo. La coraza exige contención, control y seguridad. Para resolver este conflicto interno, elige lo que parece más seguro. La frialdad mantiene la identidad protegida. Demostrar deseo requeriría abandonar temporalmente este rol defensivo. Esto genera ansiedad y resistencia interna. El sistema emocional prefiere mantener las defensas conocidas. La frialdad es familiar y predecible. El deseo, por el contrario, es caótico e impredecible. Esta tensión define gran parte del comportamiento femenino en las relaciones. Los hombres que no comprenden este mecanismo creen que las mujeres simplemente están jugando. No se dan cuenta de que se enfrentan a profundas defensas emocionales. Cuando un hombre reacciona con impaciencia, amenaza aún más esta coraza. Esto confirma su miedo a exponerse. El hombre estratégico entiende que la coraza no se derrumba con la fuerza, sino con seguridad. No intenta provocar señales de deseo. Mantiene una postura firme y emocionalmente estable. Esta estabilidad reduce la necesidad de la coraza. Sin amenazas externas, la defensa comienza a debilitarse. El deseo encuentra espacio para surgir de forma natural. Este proceso es silencioso y gradual. Las señales de esta coraza emocional son evidentes para quienes observan patrones. Ella mantiene el control de su imagen, emociones y narrativa. Evita conversaciones que requieran una exposición emocional directa. Demuestra interés de forma indirecta y controlada. Observa atentamente la reacción del hombre ante los límites emocionales. Cada reacción masculina se evalúa como una amenaza o una señal de seguridad. Cuanto más seguro es el entorno, menos rígida es la coraza. La frialdad disminuye a medida que aumenta la previsibilidad. Estas señales aparecen juntas, nunca de forma aislada. Ignorar este patrón conduce a interpretaciones erróneas. Comprender este patrón genera una verdadera ventaja estratégica. El punto clave que pocos hombres comprenden es que la coraza emocional de una mujer no se elimina con insistencia, sino con liderazgo emocional. Un hombre que entiende esto no busca validación inmediata. No exige compromiso ni presión para obtener claridad. Mantiene la dirección, la coherencia y el autocontrol. Esto transmite seguridad a su sistema emocional. Cuando la coraza ya no es necesaria, se desmorona por sí sola. Entonces, el deseo se expresa sin miedo. O comprendes que demostrar deseo elimina su coraza emocional, o seguirás atacando sus defensas, confundiéndolas con desinterés. Esta comprensión distingue a los hombres reactivos de los que dominan la dinámica emocional con precisión. 14ª razón. Porque prefiere ser deseada a demostrar deseo. Preferir ser deseada en lugar de demostrar deseo es una estrategia emocional profundamente arraigada en la psicología femenina. Ser deseada coloca a la mujer en una posición de validación externa sin un costo emocional directo. Cuando el deseo proviene de otra persona, recibe confirmación de su valía sin necesidad de exponerse. Demostrar deseo, en cambio, requiere riesgo y vulnerabilidad. El cerebro interpreta esta asimetría como más segura y ventajosa. Ser deseada refuerza la autoestima, el estatus y la sensación de poder relacional. Demostrar deseo puede invertir esta lógica y crear una sensación de dependencia. Por lo tanto, muchas mujeres se sienten más cómodas esperando señales de la otra persona. La frialdad se manifiesta como una postura pasiva de observación. Prefiere reaccionar al deseo ajeno en lugar de revelar el suyo propio. Este comportamiento no es consciente, sino aprendido con el tiempo. Desde una perspectiva psicológica y evolutiva, ser deseada siempre ha conllevado ventajas sociales y emocionales. A lo largo de la historia, las mujeres han sido condicionadas a evaluar el interés antes de exponerse. Demostrar deseo sin garantía de reciprocidad era arriesgado. El cerebro moderno aún conserva este antiguo patrón. Cuando es deseada, siente que está en el centro de la elección. Esto reduce la ansiedad y aumenta la sensación de control. Demostrar deseo, en cambio, cambia el centro de la dinámica. Pasa de ser el objeto de deseo a ser el sujeto expuesto. Este cambio activa alertas internas.
La frialdad preserva la posición cómoda de quien es elegida. Así, mantiene la distancia hasta sentirse lo suficientemente segura. Este comportamiento parece un juego, pero es autopreservación emocional. Los hombres que no comprenden esta dinámica creen que la falta de demostración es desinterés. No se dan cuenta de que muchas mujeres prefieren responder al deseo en lugar de iniciarlo. Cuando un hombre muestra necesidad o busca validación, pierde una ventaja. Esto reduce la estimulación emocional de ella. El hombre estratégico entiende que el deseo femenino responde a la dirección y la firmeza. No ruega por señales. Crea un contexto. Al mantener una postura segura y no reactiva, activa el deseo en ella. La frialdad comienza a perder su efecto cuando ella se siente deseada sin presión. Este es el punto clave de la dinámica. Quien reacciona emocionalmente renuncia al control. Quien mantiene la estabilidad guía el juego en silencio. Las señales de este patrón aparecen de forma constante. Observa más de lo que habla sobre sus sentimientos. Reacciona con mayor intensidad cuando percibe un interés genuino. Evita iniciar demostraciones claras de deseo. Prefiere validar o negar el deseo de la otra persona. La frialdad funciona como una estrategia de espera. Cuanto más control emocional demuestra el hombre, más segura se siente ella para responder. Este comportamiento no se da de forma aislada. Va acompañado de atención, presencia y curiosidad. La mujer que prefiere ser deseada pone a prueba la capacidad del hombre para mantener su posición sin validación inmediata. Estas pruebas no son conscientes, sino instintivas. Quienes comprenden esto no se desesperan ante el silencio. El punto clave que pocos hombres comprenden es que las mujeres no evitan mostrar deseo por falta de él, sino porque prefieren sentirlo. Un hombre que entiende esto no busca constantes confesiones ni pruebas. Lidera la dinámica con aplomo, coherencia y dirección emocional. Permite que su deseo sea una respuesta, no una iniciativa. Esto reduce el riesgo emocional percibido por ella. Cuando el deseo se experimenta sin una exposición excesiva, la frialdad se vuelve innecesaria. O comprendes que ella prefiere ser deseada en lugar de demostrar deseo, o seguirás exigiendo señales que solo da cuando se siente segura. Esta comprensión es una verdadera ventaja estratégica para cualquiera que busque dominar la dinámica de la atracción. 15ª razón, porque el deseo la hace perder la compostura que ha construido. El deseo amenaza directamente la postura emocional que una mujer ha construido con tanto esfuerzo. Esta postura es una identidad cuidadosamente elaborada, diseñada para transmitir control, madurez y estabilidad. Cuando siente deseo, esta estructura interna comienza a resquebrajarse. El deseo genera impulsos que entran en conflicto con la imagen que proyecta. El cerebro interpreta esta pérdida de control como un riesgo para su autoestima. Mantener esta postura requiere una contención emocional constante. El deseo debilita esta contención al activar impulsos espontáneos. Para evitar este colapso interno, se cierra en sí misma. La frialdad surge como un refuerzo de la postura construida. Al mostrarse distante, protege la identidad que ha creado. El deseo amenaza todo esto a la vez. Desde un punto de vista psicológico, la postura emocional funciona como un mecanismo de defensa y organización interna. Define cómo una mujer se presenta ante el mundo y ante sí misma. Demostrar deseo puede contradecir esta narrativa interna. Una mujer que se ve a sí misma como fuerte y controlada experimenta un conflicto cuando siente un deseo intenso. El deseo es caótico, impredecible y visceral. Ignora las reglas internas y los planes racionales. Al permitir que aflore, siente que pierde coherencia personal. La frialdad ayuda a mantener la consistencia externa e interna. Al ocultar el deseo, preserva la imagen que ha construido. Esta elección reduce la ansiedad momentánea. El precio es reprimir las emociones reales. El cerebro acepta este precio para mantener la estabilidad. Los hombres que no comprenden este mecanismo creen que la frialdad es arrogancia o un juego. No se dan cuenta de que se enfrentan a un conflicto de identidad. Al presionar para obtener un mayor compromiso, amenazan aún más esta postura, lo que genera una resistencia automática. El hombre estratégico entiende que la postura de una mujer no se derroca por la fuerza. Mantiene una presencia firme sin desafiar directamente su identidad.
No intenta desestabilizarla, sino sostener el entorno. Esta estabilidad le permite relajarse gradualmente. Cuando el contexto no amenaza su imagen, su postura se vuelve menos rígida. El deseo puede entonces surgir sin que su identidad se derrumbe. Este es el camino silencioso hacia una conexión genuina. Las señales de este conflicto se manifiestan en patrones claros. Ella mantiene un comportamiento controlado incluso ante una atracción evidente. Evita situaciones donde el deseo pueda hacerse demasiado patente. Regula su lenguaje, gestos e intensidad emocional. Observa cómo reacciona el hombre ante su contención. Si él la presiona, ella refuerza su postura. Si él se mantiene firme, ella se relaja lentamente. Esta frialdad refuerza la imagen construida. Estas señales aparecen juntas y se repiten. Quienes observan los patrones comprenden la lógica que subyace. Quienes reaccionan emocionalmente no logran interpretar correctamente la dinámica. El punto clave que pocos hombres comprenden es que la compostura de una mujer se desmorona cuando ya no necesita defenderla. Un hombre que entiende esto no intenta socavar su imagen. Evita la exposición innecesaria. Mantiene un liderazgo emocional sereno y predecible. Esto reduce su conflicto interno entre el deseo y la identidad. Cuando su compostura ya no se ve amenazada, se relaja por sí sola. El deseo comienza a surgir de forma natural y progresiva. O bien comprendes que el deseo amenaza la compostura que ella ha construido, o seguirás atacando sus defensas, confundiéndolas con desinterés. Esta comprensión es una verdadera ventaja estratégica para cualquiera que busque dominar la dinámica emocional. Si este video te impactó, apóyalo, dale me gusta, suscríbete al canal y escribe agradecimiento en los comentarios. Esta pequeña acción ayuda al algoritmo a hacer llegar este mensaje a más hombres que necesitan abrir los ojos y recuperar su fuerza interior. Cada interacción impulsa este movimiento. Gracias por acompañarnos. Quédate con nosotros, porque cada día compartimos ideas y consejos para ayudarte a fortalecer tu mente, recuperar tu autoestima y tomar las riendas de tu vida. Un abrazo, y nos vemos en el próximo video.